En este episodio te queremos mostrar exactamente cómo toman decisiones los clientes corporativos, cómo piensan y cómo deciden a qué creativo pagarle con esas chequeras que todos sabemos que son casi ilimitadas. Esto viene de los más de 70 clientes que hemos tenido en Naranja Media y de los más de 70 personas con las que hemos tenido conversaciones de estos corporativos que algunos se han vuelto clientes y otros no. Entonces, después de este intro, bienvenidos a un nuevo episodio de Despega Creativo, el podcast donde nos enfocamos en ayudarles a ustedes a vender mejor si están en la industria creativa, si son agencias, si son productoras, si son estudios creativos. Este podcast no tiene otro objetivo que ayudarles a vender más, ayudarles a estabilizar sus ventas y ayudarlos a salir de la montaña rusa de los ingresos que tanto azota la industria creativa. Este es el objetivo. Yo soy Santiago. Yo soy Julián. Somos socios, hermanos además, doppelgangers, dobles de riesgo. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es hablar de cómo, lo que les conté ahorita, cómo hacen los corporativos para tomar decisiones, porque a veces parece que eso es una nebulosa. Como un misterio. A veces parece que cerramos en 2 reuniones en menos de 30 días y a veces sentimos que nos demoramos 6 meses cerrando un contrato gigante y que le presentamos a Pepito y a Pepito al jefe de Pepito y al Pepito tiene otro jefe y después a los de legal y después a los de compras y navegar la estructura compleja de la toma de decisiones de un corporativo es probablemente las cosas más complicadas y que yo más hubiera querido que me enseñaran hace 10 años cuando arrancamos en Naranja Media. Entonces, ese es el episodio de hoy. Vamos a contarles trucos, cosas que hemos aprendido, tácticas, insights para que ustedes lo apliquen y tengan más certeza al momento de acercarse a venderle y a pilotear digamos, un sistema complejo como es el de la toma de decisiones de un corporativo, como estas grandes compañías que cotizan en bolsa y demás. Que además yo creo que tiene 2 cosas y es que uno, se siente como un misterio, como una caja negra, como que cosas pasan a puertas cerradas que uno no entiende o que no sabe qué está pasando, pero que con el tiempo uno lo va entendiendo. Y yo creo que hay otra cosa y es que todos queremos, o sea, si tú eres un creativo, yo estoy seguro que a ti te gustaría trabajar con marcas más grandes. No importa si ya trabajas con unas marcas muy grandes, te gustaría trabajar con marcas más grandes. Porque además uno sabe que esas son las marcas, lo que decíamos, como que tienen el mayor presupuesto, que quieren intentar más cosas. Muchas veces son los clientes que hasta más libertad tienen. O sea, hay un montón de cosas interesantes alrededor de tener esos clientes corporativos. Entonces, pues nada, yo creo que metámosle el diente. Arranquemos, metámosle el diente. Lo primero, la primera categoría que tenemos aquí en nuestras notas es la realidad del ecosistema. Es decir, yo creo que tenemos que saber cuál es el terreno en el que estamos jugando. Uh-huh. Cuando ustedes van y le venden a la tienda de su tío, pues su tío ahí mismo dice, bueno, Chuni, a ver qué tiene. Uy, no, pero es que mi hijo lo hace más barato, su sobrino lo hace más barato. Y de ahí sale el Sobrinity Manager y el Sobrinity Producciones. Pero en este caso, digamos que lo que pasa en una compañía es que ustedes tienen que entender que siempre hay un mandato, todos los años hay un mandato de junta directiva. Todas las compañías tienen unos pilares que se deciden en la junta directiva que vienen de lo más alto, de los accionistas, del chairman of the board, del presidente de la junta. Vienen mandatos que bajan y se cascadean hacia los tomadores de decisiones con los que nosotros hablamos. Y es importante que nosotros cuando estamos involucrados en un proceso de estos, digamos en esas primeras llamadas de ventas que tenemos o en la primera llamada de ventas, es importante que nosotros entendamos cuáles son como los nuevos pilares de comunicación o los nuevos pilares estratégicos de la compañía. Muchas veces ellos son muy vocales respecto a esto porque son muchas veces compañías en bolsa, compañías cotizadas en bolsa. Entonces, pues uno en su LinkedIn, en su página web, en su reporte de resultados, en su reporte de sostenibilidad, muchas veces si uno estoquea un poquito o si uno pone a Claude Cowork a estoquear alguna inteligencia artificial, a estoquear a tu prospecto, uno se va a dar cuenta cuáles son como los nuevos lineamientos, ¿cierto? Nosotros, no sé, hemos tenido clientes que, por ejemplo, son bancos que están enfocados en sostenibilidad, entonces hay que hablar de sostenibilidad y solo van a comprar todas las comunicaciones, sus videos corporativos, todo habla de sostenibilidad, entonces entender eso es clave. Y yo creo que es clave entenderlo porque en el mundo corporativo igual todo eso sucede o esas decisiones que se toman como en las grandes esferas de mandato, como en las boardrooms y en todos estos tipos de sitios, vienen, por ejemplo, de resultados anteriores. Entonces, si les fue mal, van a haber cambios.
Entonces es muy probable que si a uno, no sé, su tomador de decisión le dijo, no, es que empezamos a trabajar el año pasado, pero este año, no sé, vamos a renovar o empezamos el proceso del año pasado y el contrato entonces ahora lo vamos a empezar es el siguiente año, es muy probable que las cosas cambien. Oye, es que el año pasado a la empresa le fue tal y tal, entonces estamos cambiando. Cuando les va bien vamos a hacer más de lo mismo, double down. Entonces todo ese tipo de estrategias uno tiene que entenderlas y preguntarlas. O sea, yo creo que muchas veces nos ha pasado, es como que uno se sienta con ellos y uno le dice como, oye, ¿esto por qué es prioridad? Y simplemente le dicen, no, pues es que cambiamos y ahora la junta directiva dijo que ta. Exacto. Una pregunta que a mí me ha funcionado siempre es la pregunta de, oye, fulanita, y ven, solo como para arrancar a conversar, en este momento, ¿cuáles son como los grandes pilares de comunicación? ¿Cuáles son los retos de comunicación? No sé si de repente hay un viraje en la estrategia de marketing de marca o, por ejemplo, como, oigan, ustedes como compañía, ¿cómo se quieren posicionar y esto cómo afecta las iniciativas de contenido? Preguntas hay muchas, acentos hay muchos, regiones hay muchas, pero la idea es la misma. Y yo creo que eso también viene un poco de hacer la tarea. Digamos que muchas veces cuando uno está en estos procesos que además no son de una sola llamada y se cerró el contrato, sino que van avanzando, uno incluso antes se prepara. O sea, uno antes de la primera llamada incluso se prepara. Si uno hace redes sociales, uno va a las redes sociales de la marca o de la marca en este país y en otros países y compara. Y muchas veces se nota que hace un tiempo pararon de publicar cosas o que hace un tiempo cambió y entonces antes todo era súper colorido y ahora todo es negro y blanco y entonces es cierto, es como eso. Esas cosas si uno hace se la notan. tarea, Si uno hace la exacto. tarea, te vas a dar cuenta. Tarde o temprano. Si uno hace la tarea, uno le va a preguntar, oye, la fulanita, oye, justo vi que en los últimos meses ha cambiado mucho el tono de lo que están haciendo. Sí. ¿Eso por qué lo hicieron? Exacto. Y viene otra vez. Sigan su curiosidad. Siguiente parte de la estructura digamos, del terreno en el que estamos jugando es que la burocracia es inevitable. La burocracia es inevitable. Es una startup grande, acaban de levantar, pero es que es mi amigo. No, pero es que yo los conozco, son súper ágiles, ellos toman decisiones así, ellos son cero corporativos. La burocracia, o sea, a medida que una empresa crece y pasa al terreno corporativo, o las startups pasan a volverse scale-ups, no sé, como en Colombia Rappi o Nubank en Brasil o bueno, como estas grandes compañías o Quesky, estas empresas que empiezan a tener cientos de personas, pero después empiezan a tener ya cientos de personas. Eventualmente hay jerarquías, las jerarquías traen consigo burocracia y tenemos que aprender a navegar esa burocracia. No tenemos que decir, es que venderle a corporativos, no, aprende a navegar la burocracia. Y les voy a dar un par de consejos para aprender a navegar la burocracia. Es que una de las primeras cosas que se va a notar cuando la empresa es grande es que tu propuesta hay que presentarla varias veces. Y uno dice, pero si yo ya se la presenté a Pedro. Y entonces de repente Pedro dice, y esto me pasó justo hoy. Y es que yo estábamos cerrando un negocio con un banco gigantesco de Sudamérica, para no dar nombres, pero y para que ustedes no vayan y me roben el negocio. Mentiras. Entonces la cosa es que estamos cerrando y yo ya sentía que esto estaba cerradísimo. Cuando de repente, vamos a llamarle Pepita. Pepita me dice, Santi, me gusta mucho, pero ahora tenemos que vender la idea a la interna. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esa frase es más común de lo que uno cree. Ahora tenemos que vender la idea a la interna. Es como así, pero tú eres, o sea, tu LinkedIn dice vicepresidenta, diosa, coronada, todopoderosa del marketing. ¿Cómo así? ¿A quién le tienes que vender? O sea, tú no tienes jefes, ¿no? Resulta que la VP de jefe de jefes le responde a alguien. Burocracia. Siempre alguien le responde Siempre a alguien. alguien le reporta a alguien. El único que no es, o sea, el accionista mayoritario es el único que no le reporta a nadie. Y eso. Entonces, definitivamente esa frase, no, es que ahora hay que venderle la idea a la internet. Entonces, adelántense ustedes a la burocracia y sepan que una buena pregunta es, oye, fulanita, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién más lo tiene que aprobar? ¿Con quién más tenemos que hablar? ¿A quién más le deberíamos presentar esta propuesta para que se monte el bus? Esa frase, amigos, me ha salvado vida, me ha ahorrado tiempo, me ha ayudado mucho. Incluso es una frase que si en serio no hay más burocracia, te dicen, no. O sea, yo simplemente necesito revisar un tema de presupuesto, te digo exactamente cuánto disponemos para esto, si algo te hago una contranegociación o o ya pasamos a darnos de alta como proveedor. Entonces la idea es esto, ¿no? Número uno, presenta la propuesta. Si seguramente hazte a la idea de que vas a tener que presentar la propuesta varias veces. Segundo, róbate esta pregunta, o sea, róbate esta frase y es, oye, fulanito, ¿quién más tiene que ver esta propuesta para que esto siga teniendo luces verdes o siga siendo aprobada? Entonces yo creo que una de las lecciones de esto es como que
uno no se puede emocionar cuando algún tomador de decisión le dice, ay, no, sí, ya, me encanta. O, ¿cierto? Cuando uno siente que la persona con la que está Sí. hablando ya se montó No al te bus, confíes. no te confíes. Prepárate para un proceso que se va a demorar muchas veces varios meses. O sea, son A veces proyectos es muy que, rápido, a veces no, pero siempre hay burocracia metida ahí. pero digamos que sí, o sea, el rápido no es la regla. El corporativo que Rápido no decidió es la rápido regla. no es la regla. Hay que prepararse para procesos que van a tomar un tiempo. O sea, estos son los que no deberíamos estar pensando con afán, como no, es que si sale y se nos arregla la facturación, ojo, porque seguro sí se te arregla la facturación, pero se va a demorar semanas o meses, ¿cierto? Incluso si tu diagnóstico te das cuenta que, mejor dicho, le surge tu servicio, se van a demorar, te tienen que dar de alta, tienen que comparar otras cotizaciones, tienen que llamar a los de compras, tienen que llamar a los de legal, hay que hacer un contrato, hay que rebotar el contrato, lo revisan. O sea, nosotros nos hemos demorado un mes esperando firmas del contrato, haciendo seguimiento todos los días, más que normal. Ahora, yo creo que antes de pasar al siguiente tema, igual hay otra cosa que es importante y es, yo no sé si ustedes se acuerdan en episodios pasados que hablábamos, por ejemplo, de tener un champion, de esa persona que yo creo que uno tiene que poner de su lado en todo este proceso. Usualmente es la persona con la que uno empieza, con la persona que uno conoce, que es como, oiga, haga todo lo posible para, no sé, lo que decíamos un poco en el episodio anterior, vuélvase muy parcero, muy amigo de esa persona, que la gente, que se emocione por el proyecto, emocionense juntos Sí. por el proyecto, porque cuando esa persona se monta al bus y dice, oye, es que esto lo tenemos que sacar adelante, pues esa persona después va a ir a hacer mucho mejor esa venta interna que tiene que ir a hacer. Cuando tiene que ir a convencer a su jefe o al jefe del jefe o al comité o al que aprueba presupuestos, esa persona va a estar mucho más montada en el proyecto, va a estar como abanderada de lograrlo y eso, o sea, eso se vuelve muy importante porque después esa persona además te va a decir como, oye, es que me están preguntando tal cosa, ¿cierto? ¿Qué les digo si me dicen esto? Y empieza una dinámica como de, yo te ayudo, yo te hago coaching para vender el proyecto adentro, ¿cierto? Cuando estés solo. Literal, exacto. Entonces, también ese es otro gran consejo para pilotear la burocracia, es que si definitivamente no te dejan meterte a los comités, presentarle a otros jefes, digamos, meterte, tratar de seguir escalando, coge a tu champion, esa persona con la que has creado la relación más intrínseca, más apretada, y enséñale a presentar tu propuesta. Vuélvelo tu mejor representante. Creo que ese es un buen último consejo para esta sección. Creo que esto simplemente hay que cerrarlo con expectativas alineadas. Tengan expectativas alineadas. Si ustedes están en un momento, siempre que ustedes sientan que ya fue el momento, Probablemente no es. estoicismo, bájenle al flow, bájenle 2 revoluciones a su pony y simplemente pregunten, oye, fulanita, en el proceso, ¿qué falta? O sea, a ti, a ti te hace sentido esta propuesta, tiene sentido el presupuesto, pero ¿esto con quién más lo tenemos que ver? ¿Quién más tiene que darnos luz verde? No, hay veces que es como, no, esto tiene que llegar hasta el gerente. Y hay veces que es como, no, yo lo hago. Pero, de nuevo, no asumas. ¿Tú te acuerdas? Espera, es que creo que esto tenemos una anécdota. Yo no me acuerdo si fue como con Colgate Palmolive o con Procter Gamble. Cuando trabajamos con alguno de esos dos clientes, solo ¿Qué? inscribirnos como proveedores se demoró como 8 meses. Con Procter Gamble. Cuando trabajamos con Procter Gamble, yo me acuerdo Nos que, demoramos casi 8 meses dándonos de alta. o sea, darse de alta, firmando contratos para que nos puedan pagar, para que podamos empezar a Ni trabajar. siquiera, o sea, solo era registro de proveedor. No había contrato, solo era una orden de compra. Me acuerdo que era un contrato chiquito. O sea, eran 15,000, 20,000 dólares, una cosa así. Y por esos pinches 20,000 dólares, 8 meses. O sea, nosotros habíamos trabajado, recontratrabajado, ¿no? O sea, eso fue... Pero este tipo de cosas pasan y hay veces que es supremamente rápido. Entonces, como que en serio, relájense y aprendan a surfear estas oleadas burocráticas de las grandes corporativos. Y yo creo que ahí pasamos a una cosa que ya no es tanto como el terreno de juego general, sino que hay que entender a la persona que compra como la persona, ¿cierto? No como la entidad, ¿cierto? Uno muchas veces dice, voy a venderle a empresa gigante, pero tú estás sentado con una persona y hay que entender algo de ellos y es, ¿ellos en qué están? Yo creo que esa parte es supremamente importante. Uno no le vende, o sea, cuando yo digo que yo le vendo a bancos, esa es la forma como, o le vendo a fintech, a cripto, a este tipo de, mejor dicho, sector financiero legacy, sector financiero nueva era. Claro, ellos son mis clientes en el papel, pero en realidad a mí me compra Juliana de marketing, a mí me compra Pedro de brand, a mí me compra el head, el CMO de X empresa, de X fintech. A mí me compras esa persona y creo que también
primero, esa persona, volverlo champion es importante, pero entender que esa persona tiene agenda interna también es importante. Que tiene motivaciones, intereses, que tiene miedos y cómo todo eso guía las decisiones de compra en el mundo corporativo, eso también es muy importante y esto es lo que queremos contarles también un poco. Exacto. Y a ver, entonces, lo siguiente es, creo que esto no lo podemos saltar, el consenso de compra no lo podemos saltar, creo que no tiene mucho, eso creo que estaríamos repitiendo. Sin embargo, hay una parte supremamente importante y es el alpinismo corporativo. Creo que a los que nos siguen hace rato, Despega Creativo, a los que me siguen hace rato, saben cuando yo hablo, esto lo menciono mucho en mis charlas, en mis conferencias, es el alpinismo corporativo, porque a mí me encantaría siempre llegar al presidente de presidentes, pero muchas veces el presidente de presidentes no nos abre la puerta y a veces toca bajar un poquito, bajar un poquito, bajar un poquito, a veces toca bajar un poquito mucho y a veces nos contacta el analista, ¿sí? Buscando una cotización. Y nosotros le sacamos reunión y empezamos a hacer alpinismo corporativo. Definición del libro de alpinismo corporativo. El alpinismo corporativo es cuando yo engancho el piolet, engancho el pico en la montaña en una parte de abajo de la jerarquía, ¿sí? De la pirámide engancho el pico y empiezo a escalar el alpinismo, ¿no? Engancho el piolet y lo engancho en el coordinador, en el analista. No sé si el practicante, pero podemos irnos hasta abajo. Y el alpinismo corporativo es como yo, a punta de ir haciendo pequeños cierres en el proceso comercial, voy escalando a siguientes esferas de toma de decisión. Lo importante, reglas del alpinismo corporativo. Si yo estoy con alguien que no está en capacidad de decidir sobre el presupuesto y sobre la estrategia y sobre lo que me van a comprar a mí, mi único objetivo es que esa persona me lleve arriba en la jerarquía. Y después, si paso de analista al coordinador, el coordinador me va a llevar al director y el director me lleva al... Eventualmente yo estoy sentado en la habitación correcta con las personas correctas. Pero no tratemos de cerrar personas que no tienen la capacidad de cerrar el negocio. No nos desgastemos. Y para eso uno usa preguntas como, por ejemplo, oye, fulanito, esto que estamos hablando, este potencial proyecto que estamos planeando y que tenemos entre manos, tú usualmente la decisión de arrancar un proyecto de estos la tomas con alguien más. Silencio. Y dejas que responda y te van a decir a veces, sí, mi jefe, no, esto no es mío, yo solo estoy consiguiendo y a veces como, sí, esto lo hacemos en equipo, sí, lo siguiente que sería es chévere que pudiéramos hacer una propuesta a mi jefe. Ese tipo de cosas van a pasar. Y yo creo que ahí le pasaste como por encima algo importante y es entender que cuando uno está hablando con todas estas personas en el proceso de alpinismo corporativo, un cierre no es que firmen contrato y paguen, como usualmente consideramos un cierre vendiendo. Un cierre es que lleguemos a un compromiso de hablar con la siguiente persona. Entonces, si estamos con el coordinador y tenemos que hablar con el director, el cierre o un resultado positivo de la reunión con el coordinador es que nos agende y que nos diga voy a buscar agenda para que le propongamos esto al director. Entonces, también es como volviendo a lo de no afán. O sea, si uno va a hacer un proceso de estos, uno va a tener que, oye, cerramos y éxito, porque nos vamos a presentar ahora ante el siguiente nivel. Entonces, es como entender que ahí no se cierra cuando ya te pagan y te firman y decimos, listo, vamos adelante, sino vamos adelante seguimos escalando. Entonces, la idea es, miren, eviten, o sea, si les podemos dar un consejo para poder escalar en el organigrama corporativo hasta llegar al tomador de decisión, es y es, no se queden en la friend zone corporativa. No se queden en la zona de amigos del corporativo. Cuando uno se queda en la friendzone corporativa es cuando esos negocios se alargan porque es que seguimos lidiando con la misma persona, seguimos hablando con la misma persona que no tiene poder de decisión. Entonces nunca vas a cerrar, como lo quieras entender, nunca vas a cerrar ese negocio. Ese negocito no se va a cerrar, ese huevito no quiere sal. Entonces lo que tenemos es que avanzar el proceso y empezar a abrir la relación y empezar a traer más gente para que podamos todos pasarla bien. Esto se convirtió en cambio de tono. Parejas nueva era. Parejas nueva era, sí, literal. Pero sí, o sea, uno va a tener que ir trayendo gente al proyecto. Y yo creo que nosotros hemos estado en reuniones que como en este tipo de procesos, que empiezan con una persona que se enamora del proyecto y un mes después uno está en salas de Zoom que tienen 10 o 12 personas. O sea, y son 10 o 12 personas, está el jefe de todos y está todas las personas con las que hemos hablado en el proceso y hay otras 4 o 5 que tienen aprobación pero que no hemos ni conocido ni sabemos quién es, pero pues todos están ahí y a todos hay que venderles la idea. Y eso nos abre, cuando hablamos de venderles la idea, ahora hagámosle zoom al cerebro del tomador de decisiones corporativo.
de ese líder de marca, líder de contenidos, líder de comunicación, líder de recursos humanos, esa persona a la que tú le vendes, ¿sí? Ese tomador de decisiones. Y es que ahora hablemos nuestra segunda sección, segunda y última sección del podcast. Bueno, hay una reflexión final. Bueno, quédense hasta la reflexión final, está interesante. Pero es la psicología del comprador. Y es como lo llamamos como ese juego de tronos, ese Game of Thrones interno que se juegan en las compañías, que para nosotros no es tan normal porque en nuestras agencias, en nuestras productoras, pues nosotros no vivimos ese juego político de las jerarquías. Esos juegos de poder. Esos juegos de reputación. Adentro aquí todos estamos haciendo el trabajo que amamos, somos apasionados por el trabajo, nos encanta, nos morimos por el arte que hacemos, queremos hacer buena televisión, buen cine, buena publicidad, buen marketing. Y no estamos pensando en eso, pero en las grandes compañías, en las grandes petroleras, grandes bancos, grandes farmacéuticas, el juego político es la mitad del juego. Y básicamente yo creo que parte de entender que ellos están en ese juego es que, y si han tenido amigos en el sector corporativo, pregúntenles y verán que esto es cierto. Y es casi todo lo que ellos están haciendo en el día a día, todo lo que logran, los proyectos que hacen, todo este tipo de cosas son señales, ¿cierto? Todos son señales que apuntan a buena reputación, ascensos, ganarme al jefe y tener un mejor futuro, o la embarré, me van a despedir, ¿cierto? Todas son señales como de vida o muerte, como de o voy para arriba o voy para abajo gracias a lo que estoy haciendo. Y el primero, que es muy importante, ese primer indicador interno que tienen como en el corazón, la tripa y el cerebro los tomadores de decisión, es el miedo al fracaso. Pero en este caso no es el miedo al fracaso como, ay, desperdicié el presupuesto de las compañías. Las empresas botan plata todos los días en cosas que no funcionan. A una farmacéutica, ¿sí?, no le duele el presupuesto. A una farmacéutica no le duele el presupuesto, al banco más grande del mundo, o sea, no les duele el presupuesto. Sí, o sea, ellos te dicen que sí les duele, ¿sí? Pero en general son empresas que les dan 10, 15, 20, 30 millones de dólares en marketing para hacer televisión, para hacer contenido, para hacer digital, para hacer pauta. Para hacer eventos. O sea, para hacer eventos, para hacer BTL, para hacer de todo. Entonces, o sea, si les duele, digamos, ellos siempre les duele, en épocas de vacas flacas les recortan presupuesto, no es que no les duela, pero no les duele a ellos. Lo que a ellos como persona les duele en realidad es el miedo a fracasar por el impacto que eso tiene en su reputación interna. No hay nada mejor que les vaya bien con un proveedor, que ese proveedor les ayude con su reputación interna, les ayude a escalar, les ayude a moverse hacia adelante dentro de la compañía. Pero no hay nada más de las cosas más graves que uno puede hacer como tomador de decisión o como líder de algún equipo corporativo, es tomar una mala decisión con un proveedor, porque eso después escala y se vuelve un problema gigantesco. Y eso después se vuelven problemas que impactan la reputación. Ellos pierden credibilidad, les van a creer menos, les van a aprobar menos iniciativas, sus jefes van a confiar menos en ellos para nuevas iniciativas innovadoras. Eso tiene una cascada de cosas negativas. Porque puede que tu cliente diga, ay, aquí somos súper amigos del fracaso, nos gusta, pero en el fondo siempre el juego reputacional está sobre la mesa. O sea, si el jefe después, un año después de que algo pasó malo, le dice, uy, pero es que se acuerda cuando usted hizo X, eso ya fue un problema. Ahí, ese es el miedo de todos. Y yo creo que también, para no ser tan negativos, igual también, aparte de ese miedo al fracaso, yo creo que hemos vivido lo contrario también a veces. Y es que cuando uno como proveedor es muy bueno para un tomador de decisión corporativo, cuando ellos van subiendo o se van moviendo de áreas, también se los llevan a uno. Entonces dicen como, oye, ya no estoy en el área de marketing, sino en el área comercial, pero aquí también tenemos cosas que hacer, no sé, con producción de contenido. Entonces también se los llevan. O sea, tener un proveedor también se vuelve como un plus, una llave, un plus, una forma maestra, con la que ellos sí, también dicen como, oiga, es que yo fui el que consiguió a esta persona, entonces me puedo traer esa relación para esta zona de la empresa. Y eso también es como el lado positivo. Cuando uno los ayuda a tener buena reputación, ellos van a volver a uno para seguir teniendo como victorias y buena reputación. Entonces va y viene, ¿cierto? Entonces y eso me abre un paréntesis importante, Juli, que es una de las cosas que nosotros hemos hablado muchas veces y lo decimos mucho en el programa en Despega Creativo, lo decimos mucho a los clientes de Despega Pro, a todos nuestros estudiantes, y es su mina de oro son sus clientes felices. Porque es que un cliente corporativo feliz, no, es que se queda toda la vida, o sea, se queda toda la vida y de ahí sale plata y sale plata y sale plata y sale plata. Entonces, de nuevo, o sea, es duro, o sea, pilotear un cierre corporativo no es para nada fácil, pero una vez uno está dentro, amigo, uno nunca se sale, sobre todo si uno hace un buen trabajo. Y mira, les voy a contar una historia de la vida real. Hace
El año pasado participamos en un evento de una empresa muy grande, de esos eventos que son como internos, pero que son como conferencias grandes, ¿cierto? Como el gran despliegue de la empresa con sus proveedores, con sus stakeholders y todo esto. Y nosotros estábamos en una parte de la producción de las cosas del evento, pero la empresa grande de eventos que estaba dirigiendo todo, haciendo los despliegues de streaming, de las conferencias, de las pantallas, de toda la parte visual, como de toda la experiencia digital del evento, yo les pregunté, como, oigan, ¿usted hace cuánto trabajan con ellos? Y ellos me dijeron esto, me dijeron, mira, nosotros habíamos hecho este evento con ellos desde hace unos 6 o 7 años y ellos pararon de trabajar con nosotros un año. Y yo no sé qué pasó. O sea, ellos me dicen, ¿no? Como guiño, guiño, yo no sé qué pasó. Pero el siguiente año volvieron y ahora llevamos otra vez 2 años seguidos haciendo este trabajo. Entonces, esa ya no es experiencia propia, pero miren que incluso en este tipo de cosas, en la gente que hace eventos, esas personas, o sea, mis respetos, ellos hacían ese evento impecable, gigante, como de 5.000 personas, impecable. Todo funcionó perfecto. Y miren lo que pasa, o sea, ellos llevaban 7 años, algún proveedor los convenció de cambiarse, no les fue bien, ¿cierto? Asumimos. Y volvieron. Como, oiga, no, espere, pero es que no nos puede ir como el año pasado. Venga otra vez a donde los que lo hacían bien. Entonces, miren que eso pasa en la vida real. O sea, esas cosas pasan. Y ante el miedo de fracasar, ante el miedo de pérdida de reputación, ante el miedo de no estar a la altura de los jefes, del mandato corporativo de la junta directiva, etcétera, un cliente, un prospecto siempre va a buscar certezas. ¿Sí? Ante el miedo siempre va a tratar de buscar certezas y va a girarse en torno a buscar la seguridad, va a priorizar la reducción de riesgo. Nosotros siempre lo decimos en nuestras clases, en nuestros talleres, a nuestros clientes, a todos. Siempre les decimos, miren, los clientes siempre están buscando la certeza y reducir el riesgo. Que trabajar con ustedes tenga la menor cantidad de riesgo de pérdida y la menor cantidad de riesgo de no lograr lo que nosotros como agencias, productoras, estudios creativos prometemos que logramos. Entonces, lo que ellos necesitan son varias cosas. Para nosotros generar certeza hay varias cosas. Les hicimos una lista que para nosotros son muy poderosas en un proceso comercial y es que ellos necesitan prueba social específica. Un cliente, para generar certeza de que nosotros sí somos el proveedor correcto, está buscando certeza específica. No está buscando como, no, claro, yo tengo garantías, yo le hago esto y yo ya lo he hecho antes. ¿Lo has hecho antes con quién? Pruébalo. Prove it. Jean-Claude Van Damme en Matar o morir. Entonces, aquí la idea es, no basta con testimonios normales, de esos típicos testimonios de agencia en la página web que dicen como, Jason R., gerente de marketing de Acme. Y que dice, trabajar con Naranja Media ha sido fantástico. Si ustedes se meten a la página de Naranja Media, nuestros testimoniales son horrendos, son en HTML, son una aberración. Porque son media página. Porque nosotros le pedimos a nuestros clientes, quiero que me digas qué lograste con nosotros, te gustó trabajar con nosotros, qué pasó. Y pues la gente se echa un chorro larguísimo. Nosotros tratamos como de volverle un párrafo y ahí está. Cualquier diseñador web va a decir, uy, pero que es toda esa cantidad de texto. Pero, brother, si alguien quiere tomar la decisión de trabajar con nosotros y lee eso, le da mucha más certeza que el parrafito bonito que está girando en el carrusel que dice, trabajar con Naranja Media fue genial, se lograron los objetivos. Son brillantes. Son brillantes. Jonathan R., empresa que nadie conoce. Entonces, ¿cómo se ve una prueba social específica? Y también lo pueden ver, por ejemplo, en el perfil de LinkedIn de Santi y en la página de Naranja tenemos casos de éxito que lo que muestran es qué pasó, cómo pasó, cuál fue el proceso, pero también cuáles fueron los resultados y que sea muy claro que otras empresas grandes y de alta complejidad tuvieron éxito con nosotros. Es decir, que esas personas que dicen como, oiga, es que yo soy una empresa cotizada en bolsa, tenemos 1.500 personas y tenemos peticiones complejas, ellos tienen que verse reflejados ahí y decir, oiga, si le funcionó para esa empresa que es muy parecida a la mía o en el mismo sector o que tiene el tamaño como el mío, si funcionó para ellos, puede funcionar para mí. Eso es lo que uno busca con esa prueba social específica del sector. El ejemplo, la mayoría de nuestros casos de éxito son de bancos diferentes con los que logramos diferentes objetivos. Pero eso lo que hace es que la próxima vez que uno se sienta con una entidad financiera, pues uno le dice como, oye, pues
no sé, mira lo que logramos con este otro banco o mira lo otro que logramos con este otro banco. Y ellos van a decir, bueno, como ellos han trabajado con bancos grandes, que referentes del sector, entonces, bueno, yo siento que puedo confiar en ellos. Eso me da certeza. Me quita el vacío en el estómago de decir, uy, estoy a Y es punto de lanzarme al específico. agua. Si yo soy un banco y ellos me muestran un caso de éxito de alimentos o de consumo masivo, ok, pero yo no soy así. O me muestran uno de petroleras, pero yo no soy así. A mí muchas veces me pasa, si a ustedes no les pasa, si a ustedes, sus clientes corporativos, sus prospectos corporativos, no les hacen esta pregunta en voz alta, asuman que se las van a hacer en voz baja. Es decir, que ellos en su cabeza, están pensándolo. Y es, oye, ¿y esto le ha funcionado a otros? O, oye, ¿me podrías mostrar casos de éxito de empresas parecidas a la mía? Me pasó hace poquito con una empresa de antivirus, que es como de ciberseguridad. Y es como, oye, ¿qué otros casos de éxito tienes en el sector de ciberseguridad? Y fue como, ¡ah! ¡Qué específico! Y nos fuimos a ver y habíamos trabajado con Cisco, habíamos trabajado con Oracle, habíamos trabajado con Pava. Y oye, aquí hay casos de éxito de ciberseguridad. Entonces construí el caso de éxito en un momentico, ¿sí? Como lo construí, lo metí a la propuesta y eso fue lo que nos ayudó a cerrar el negocio. Y es, no, me encantó lo que hicieron con Cisco, que yo no sé qué, que buenísimo, teníamos en el portafolio algo específico para mostrarle y para darle certeza que ya hemos logrado con otros parecidos a ella o a él lo que le estamos proponiendo en este momento que podemos lograr. Y yo quiero aquí hacer una aclaración que va muy, creo que lo hablamos también la vez pasada, y es, no se trata de tener un portafolio en donde tú muestres, digamos, visualmente lo que hiciste o el trabajo o el entregable que creaste con otra empresa igual a ellos. Tiene que tener algún impacto de negocio, tiene que verse el valor agregado, tiene que haber contexto. Oiga, ellos antes de empezar estaban así y cuando hicimos lo que hicimos, ellos estuvieron aquí. Los movimos de un punto A un punto B. Si eso no está, un portafolio que solo muestra visual o que solo muestra como nuestro arte, nuestro craft, nuestro entregable creativo, no es suficiente. Y quiero aclararlo. O sea, el portafolio bonito que hicimos con otra marca parecida no es suficiente. Ese portafolio debería tener contexto. Es decir, Exacto. ¿qué logramos con ellos? Que eso es como la evolución de un portafolio a la evolución de Casos de éxito. casos de éxito. Otra cosa que le da certeza, que le da seguridad a un comprador corporativo es usar lenguaje específico, usar el lenguaje del cliente. Nosotros hablamos mucho de hable el idioma del cliente, no hable su idioma de creativo. El idioma de creativo solo le importa a usted y a sus amigos de la universidad. O sea, si usted se sienta con un corporativo y usted empieza a hablar y hablar y hablar de cámaras, lentes, narrativas, guiones, es decir, Logística, despliegue. lo va a alienar. Y él va a estar escuchando por dentro. Y ustedes bla, 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 bla. Y hacemos esto, y entonces hicimos esto. Y nosotros colorizamos, quitamos este software. Y bla, bla, bla. Eso aliena y eso no sirve. Hablen el negocio. Si ustedes le venden al sector de petróleos y gas, entienda qué está pasando con la industria, entienda cuáles son los KPIs, cuáles son los dolores que a ellos les duelen, cuáles son los indicadores por los cuales los miden a ellos en marca. O sea, si usted le vende a Oil and Gas, sigamos, con el ejemplo. Eso es pura reputación. Pues, eso es pura reputación. Usted no, y relaciones públicas. Usted no quiere ir a hablar de cómo te va a ayudar a vender más barriles de petróleo. O usted no tiene que. A ellos no les importa eso. A ellos les importa reputación, percepción de sostenibilidad, transición energética, este tipo de lenguaje. Si usted le vende a bancos, como el caso nuestro, o sea, a ustedes les interesa en tema de bancarización, adopción tecnológica, fricción en la bancarización, el journey de vida, que la gente no se le vaya a uno, que uno pueda ofrecer más productos a las personas que están en el proceso de entrada, bueno, etcétera, etcétera, que la educación financiera, ¿sí? Las leyes que rigen el tema de educación financiera. Yo creo que una forma de hacerlo, de ponerlo en práctica en la vida real, aparte de hablar con sus clientes, de poner atención a lo que dicen sus clientes, que es importante y todo esto, yo creo que es cuestión también de volverse medio nerd o estar medio en el ecosistema, como metido en el ecosistema, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, volvemos al caso, si yo, por ejemplo, trabajo con Oil and Gas, pues vea noticias de eso, vea qué está pasando. Actualícese 10 minutos al día y después cuando usted habla con sus clientes, usted va a tener ese terreno en común. Usted le va a decir, le va a hablar en su idioma, le va a hablar en los términos, le va a dar, y volviendo al tema, le da certeza demostrando expertise. Es decir, aparte de ser un profesional creativo, soy alguien que está muy metido, muy experto, que sabe y tiene muy claro cómo se mueve el mundo de oil and gas, por ejemplo. Entonces,
cuando uno demuestra como esa expertise y uno demuestra que entiende con profundidad el mundo de ellos, eso les da certeza, eso genera credibilidad. Y vámonos un nivel más adelante. Si uno, digamos que no hablamos de industrias o de nichos o de segmentos, y hablamos simplemente de si usted le vende a áreas de marketing, si nosotros le vendemos a áreas de marketing, yo tengo que saber de marketing. Ay, pero es que yo no quiero ser una agencia, Santi. No te estoy diciendo que seas una agencia. Pero si tú eres un estratega creativo, como nosotros les enseñamos a hacer en Despega Creativo, si tú eres un consultor creativo, llámalo de las dos maneras, que las dos maneras nos gustan, tú eres un pensador, a ti te están pagando por pensar y al que le están pagando por pensar tiene que conocer el terreno en el que se está metiendo. Entonces yo sé que esto ya suena a regaño, pero en serio es como métanle cabeza a esto. Si tus compradores son profesionales de marketing, pues nosotros tenemos que saber de marketing. ¿Te tocó leerte el libro? Sí. ¿Te tocó preguntarle a ChatGPT? Sí. ¿Te tocó verte el curso? Sí. Pero hay que dominar ese lenguaje. O sea, yo tengo que saber ellos qué miden, cómo lo miden, qué les interesa, qué es lo más, que en este momento, cuáles son las tácticas que se usan en este momento, qué es la pauta, que no sé qué, que el GenAI, que ellos tenemos que estar en la jugada. Porque yo creo que hoy en día porque si usamos para cerrar la idea, porque si usamos el lenguaje específico, ellos se sienten escuchados y se sienten entendidos, y cuando nosotros hablamos en su idioma, entonces ellos sienten que los estamos escuchando y sienten que nosotros somos alguien, digamos, alguien estratégico que los puede ayudar a lograr algo. A eso iba yo. Yo creo que también cuando uno habla el idioma de su cliente, ellos lo van a ver a uno como un par, ¿cierto? Como alguien que está en el mismo nivel, ¿cierto? Muy parecido a lo que hablábamos la vez pasada, que si el cliente siente que te tiene que traducir todo lo que hace y que te tiene que decir, ay, no, pero es que mira, es que en esta industria esto funciona así, él ya te vio, ya no te está viendo derecho, sino más abajo. Te ve como alguien con menos estatus de negocio y ahí ya no eres un partner creativo de tu cliente. Entonces, esa expertise... Y te ven como, ay, la empresita de los videos. Sí, y te ven como, con los videitos. como el entregador de entregables. Entonces, yo creo que el lenguaje da muchas señales de credibilidad, de estatus de negocio, de expertise, de profundidad, de credibilidad y certeza de que uno hace lo que hace y sabe qué es lo que hace, y todo lo que ya hemos hablado de que uno le asegure que uno logra lo que dice que logra. El lenguaje da muchas de esas señales, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese es esencial. Puede sonar aburrido, pero lo que dice Santi, o sea, la guía de marketing, cuáles son las principales mediciones. Si trabajas con gente que vende online ropa, tienes que saber cómo funciona el ROAS, las tasas de conversión de los anuncios, las tasas de clics, qué significa todo eso, cuál es la mejor medida para ciertas cosas, ¿cierto? Así tú no lo vayas a ejecutar, exacto, pero es muy diferente que tú le digas a alguien que vendes un video a que tú digas como, oiga, si usted me está contratando para anuncios, en promedio nuestro historial con XY clientes, no sé, el ROAS de nuestros videos suele ser de 5 o más. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? A tu cliente se le van a abrir los ojos ahí mismo y te va a entregar su dinero. Aunque eso no es tan corporativo, ahí me salí con el ejemplo un poco, pero tírame el dinero en la cara. Pero digamos que va por ese lado, por el lado del lenguaje da demasiadas señales. Y lo otro que genera certeza para un comprador corporativo en su psicología interna es darle la tranquilidad que hay un proceso, que hay un sistema, que hay un paso a paso. Literalmente lo anotamos aquí como que ellos vean que hay una fórmula, que hay un paso a paso que los va llevando de resultado en resultado, de hito en hito. Eso les da tranquilidad sobre el futuro. Cuando los clientes corporativos ven, vamos a decirlo de otra manera, cuando los clientes corporativos ven que tú tienes un proceso, un sistema, un paso a paso único de tu empresa, que no es como un paso a paso genérico, sino un paso a paso lógico, una cadena lógica en la que yo te voy llevando como cliente, ellos van a sentir certeza porque ellos no dicen como, bueno, arrancamos a trabajar y ahora qué sigue. No, pues un onboarding y ahora qué sigue. No, pues empezamos a grabar. No, que ellos sepan todo el tiempo, que el cliente de uno sepa todo el tiempo qué es lo que sigue. Y eso sucede desde la propuesta, desde la cotización. Ellos tienen que saber que nuestro proceso es un sistema aprobado para lograr los resultados que nosotros prometemos que logramos para nuestros clientes. Y yo creo que eso, si uno lo piensa, ¿cierto? Como definición de diccionario de la incertidumbre es no saber qué va a pasar, ¿cierto? Cuando hay incertidumbre, uno no sabe qué va a pasar. Una forma de darle certidumbre a los clientes es decir, oye, mira, certeza. Creo que las dos funcionan. Si certidumbre no está en el diccionario, me lo dicen en los comentarios. Pero una forma de darle certeza a los clientes es mostrarles cómo se ve el futuro. Entonces uno dice, bueno, no sé, lo que vamos a hacer es un plan que tiene 6 meses. En las primeras 5 semanas pasa esto y esto. En la segunda pasa esto. En las
6 o 8 semanas pasa esto y vamos a ver estos primeros logros. Después vamos a ver que se va a mover esto gracias a lo que estamos haciendo. Y ahí se ve todo el roadmap, se ve cómo ellos dicen, bueno, entonces cuando yo esté en el reporte de final de año voy a haber tenido esta parte del proceso y puedo mostrar esto y esto, ¿cierto? Eso les da a ellos como verse, que ellos cierren los ojos y vean el proceso y digan, bueno, estoy tranquilo porque esta gente ya me dijo más o menos cuánto se demora cada fase, estas personas ya me dijeron cuál es el paso a paso y ya entiendo qué es lo que va a ir pasando. Entonces, eso es clave, o sea, mostrarle a la gente cómo se ve el futuro es súper importante. Y eso pasa en sus propuestas, cotizaciones, eso se manifiesta en todo, en la negociación, en el pitch de ventas, cuando yo hablo de lo que hacemos. Oigan, aquí vamos a romper un mito pequeño sobre el precio. Y es que esta es dura, esta es polémica, pero si ustedes creen que ser el precio bajo para un corporativo es un argumento infalible de compra, eso es falso. Y piénsenlo ustedes, digamos, cuando uno se va a comprar, si uno, es que voy a hacer una maratón, entonces me voy a comprar mis primeros tenis de running. Y entonces voy y están los Nike Flex C Fly Chuchuá 2.0 que cuestan $400. Y están los tenis Pepito Pérez que cuestan $60. ¿Ustedes qué piensan inmediatamente? Digamos que dejando de lado como, no, pues que a mí no me alcanza para los Nike porque no tengo el dinero. No, pensando en, digamos, ceteris paribus, tenemos el dinero. ¿Ustedes qué piensan de los tenis de $70 versus los tenis de 400? Exactamente. Eso es lo que piensa. Eso es lo que piensa tu potencial comprador corporativo cuando ve tu cotización ordinariamente por debajo del promedio de mercado, o cuando tú eres el barato, cuando tú eres la opción económica. Generalmente un corporativo sí tiene digamos que sí tiene restricciones de presupuesto, pero está comprando valor, no está comprando precio. Claro, ellos te van a tratar de negociar, te van a tratar de decir, digamos que ellos no van a aceptar esto que nosotros estamos diciendo, pero en el fondo los compradores están buscando valor, están buscando certeza, y cuando tú te ves barato, cuando tú eres el del precio bajo, eso, la única señal que le envía a tu comprador es riesgo de ejecución. ¿Sí? Es que los baratos no tienen procesos, los baratos son los nuevos del mercado. Los baratos son los que no tienen experiencia. Los baratos son los que no tienen portafolio de clientes, no tienen experiencia. Y es una cascada que solo apunta a riesgo, 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 red flag de ejecución. Esta gente me puede dejar tirado este trabajo, o no estamos seguros si ellos realmente pueden lograr lo que dicen que logran. Y mira que ahí estamos hablando de que el precio también da una señal. Así como hablábamos de que el lenguaje da señales de confianza, el precio también da confianza. El precio bajo, el precio más barato, más bajo del mercado, da desconfianza. Porque cuando todo el mundo sabe que lo barato sale caro, cuando lo que decía Santi, si uno ve los tenis más baratos, uno dice, esos van a ser duros e incómodos. Y los de $500 que usan los maratonistas que aparecen y que son influencers y que ganan los mundiales, ¿cómo es que es? Los olímpicos, esos, pues no sé, van a ser más rápidos, van a ser más suaves. Todo este tipo de cosas lo tiene la gente muy metido en la cabeza. Y yo creo que el precio, o sea, esa es la razón por la que las agencias grandes, los Ogilvys del mundo y los Leo Burnett y todas estas como grandes agencias de publicidad, holding, sí, son las más caras, pero también son las que siempre se ganan a los clientes más grandes. O sea, Coca-Cola solo trabaja con empresas de estas y, cierto, uno puede tener todos esos ejemplos, es porque ellos saben, ellos dicen, oiga, pues es que esta agencia de publicidad cobra una millonada, pero también eso les da certeza pagarle a esta empresa para que haga todo lo que dice que va a hacer. Sienten que van a la fija. Sienten que van a la fija, así el precio sea el más alto. El proveedor económico es un tiro al aire, es un tiro al aire, es una moneda al aire. Entonces, el precio, ojo, el precio no tiene que bajar, o sea, uno tiene que bajar para cerrar. Muchas veces bajar demasiado los precios da desconfianza, y en los clientes corporativos el precio alto es una señal de confianza, ¿cierto? Y esto es parecido, pero como en la tangente, y es que una vez estábamos hablando con uno de nuestros mentores de negocios y él nos preguntaba como, bueno, pero ustedes en Naranja Media son los únicos que hacen esto, y nosotros le dijimos, no, nosotros no somos los únicos, pero en temas de branded podcast nosotros sí somos los más grandes, porque hay otras productoras que hacen muy bien el trabajo y que también tienen proyectos con marcas, pero que tienen menos proyectos, que no han hecho tanto, que no tienen tanta experiencia, trayectoria,
Y entonces él nos decía como, oiga, dígalo, diga mucho eso. Y yo, ¿cómo así? Él decía, sí, diga, o sea, si ustedes son el número uno, díganlo, porque los clientes más grandes quieren trabajar con el número uno. Y eso es parecido, ¿cierto? Si yo soy el más caro del mercado, la gente va a pensar como, oiga, este es el más caro por algo. Y si yo tengo 10 cotizaciones y él es el más caro, tiene que ser por algo, ¿cierto? Eso es un subconsciente de, oiga, yo quiero trabajar con el más caro porque voy a descrestar a mi jefe, ¿cierto? Entonces, el precio tiene muchas implicaciones que el más barato no va a ganar en el ámbito corporativo. Generalmente. Generalmente. Yo creo que la cantidad de veces, por eso es importante elegir un nicho. Uno no puede ser el mejor de todo. Uno tiene que ser el mejor de una cancha pequeña. ¿Sí? O sea, una cancha, o sea, por eso nosotros siempre somos insistentes en hay que nicharse, hay que elegir un nicho y hay que elegir un dolor y hay que tener una oferta basada en el dolor del nicho y no simplemente como, buenas, yo le hago video. Ser el mejor de la categoría de yo le hago video es imposible. O sea, siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber empresas con mejores equipos, con mejores directores de arte, con mejores directores, con mejores narrativas, con mejores guionistas. O sea, ser el mejor, esa corona es muy difícil de luchar, pero si nosotros nos vamos a un nicho, ser el mejor que soluciona X problemas de las fintechs latinoamericanas. Ahí sí podemos ser el mejor. Y generalmente las empresas van a querer trabajar con el mejor, con el número uno. Oye, llegamos a una reflexión final para cerrar esto y esto es probablemente una de las cosas más importantes para nosotros. Nosotros la predicamos y la predicamos y la predicamos y como la hemos aplicado hemos visto un montón de resultados, pero ustedes tienen que pasar de ser el entregador de entregables, tienen que pasar de ser un entregable a convertirse en mesa de trabajo. Una de las cosas muy bonitas que nos decía un cliente cuando fuimos a hablar, nuestra CEO, Dani, mi socia, nuestra socia, ella fue a hablar con varios de nuestros clientes de toda la vida. Le dijeron, mira, lo que me gusta de trabajar contigo es que contigo y con tu equipo uno forma equipo, uno hace mesa de trabajo. ¿Sí? Ellos me ayudan a Ellos pensar. me ayudan a pensar, me ayudan a tomar decisiones, son pares. Si yo soy el de los videos, pues yo simplemente soy alguien que sabe prender y apagar una cámara, pero si yo soy el pensador, si yo soy el consultor, si yo le ayudo a girar el barco a mis clientes, ahí es donde todo cambia, ahí es donde los clientes se quedan de por vida, ahí es donde deciden por mí, ahí es donde se vuelven mis champions, ahí es donde se renuevan los contratos y ahí es donde para navegar, ahí es donde cuando yo estoy en el momento enfrentándome contra otra cotización, la gente va a elegir mi cotización dentro de la psicología del comprador porque yo soy el partner, yo no soy simplemente un proveedor sucho por ahí. ¿Listo? Porque una cosa que nos dimos cuenta con eso es que muchas veces, o sea, los corporativos, si quisieran buscar más manos, o sea, ayuda para delegar problemas o delegar tareas, pues cualquiera, o sea, cualquiera es un par de manos más que me ayuda a delegar tareas y me quita eso de encima, ¿cierto? Pero cuando ellos tienen problemas, cuando ellos tienen dudas, cuando no saben cómo alcanzar una meta, ellos buscan a alguien que lo ayude a pensar. La diferencia es que nosotros como empresas creativas usualmente vamos a ayudarlos a pensar y después a ejecutarlo, porque nosotros ahí sí, después de pensar con ellos, vamos a prender las cámaras, vamos a grabar y vamos a editar y todo lo que vaya a pasar alrededor. Pero nosotros, digamos que el paso uno es que nosotros no somos solo la forma en la que ellos delegan un trabajo, sino que el objetivo es convertirse en la persona en la que formulamos el trabajo primero y después nos encargamos, pero formularlo juntos es ayudarlos con la estrategia, ayudarlos a encontrar el camino de donde están ahorita a lo que quieren lograr más adelante, oiga, pasó esto muy mal en, no sé, en reputación y tenemos que darle la vuelta al barco, pues uno te puede sentar con ellos a resolver los problemas y después a ejecutarlos. Entonces, es un cambio de mentalidad, porque hace poquito estábamos si están en nuestra newsletter, si no, suscríbanse, pero estaba poniéndolo como en palabras y yo creo que, o sea, si uno simplemente es un creativo que recibe requerimientos y entrega archivos, uno falló. O sea, uno ahí va a seguir en commodity, uno va a ser alguien que entrega entregables, reemplazable. uno es reemplazable y a uno lo van a cortar cuando el precio sea muy alto, ¿cierto? Ese no puede ser tú. O sea, uno tiene que ser la persona que piensa, que en inglés le dicen strategize, pero no sé cómo decirlo, como el que crea estrategia junto a la persona. El que diseña estrategia junto a las personas. Últimamente a nosotros nos raya mucho el coco, pero es como, o sea, los creativos que más éxito tienen son los que más se comportan como consultores. Si ustedes se dan cuenta cómo funciona un consultor, generalmente uno contrata un consultor y uno
lo mete a la casa. O sea, uno lo mete a la casa, lo mete a la cocina, le da acceso a la información, le pide consejos para tomar decisiones. Uno usualmente trae un consultor porque ese consultor sabe y está demostrado que sabe más de eso que yo no sé tanto, entonces digo, necesito ayuda externa. Un consultor es el que le ayuda a tomar decisiones que cambian el rumbo de la compañía. En este caso, pues no cambia el rumbo de la compañía, o del área, o de la estrategia, o de la campaña, o de la línea de comunicación. Entonces, yo creo que es más, empiecen a ponerse el sombrero de consultores. Dejemos el sombrero de creativos a un lado porque ese no lo valora nadie, lastimosamente. El sombrero de creativos lo valoramos nosotros a la interna, pero cuando salimos a enfrentarnos al mundo corporativo, es el consultor el que gana. En este caso, podemos llamarlo de ahora en adelante el consultor creativo. Este consultor que va a estar al pie del cañón como mesa de trabajo de sus clientes. Y que yo creo que el consultor, nosotros nos dimos cuenta de esto también cuando empezamos a hacer todo lo que les contamos ahorita, y es, por ejemplo, aprender del negocio de mis clientes, ¿cierto? Si yo le pongo a mi habilidad core de creatividad, digamos que yo soy diseñador o que yo soy productor de video, pero si yo a esa habilidad creativa la envuelvo en un conocimiento profundo de lo que hace mi cliente, me convierto en eso, me convierto en el consultor, en el que puede ayudarlos a pensar, a resolver problemas. Entonces, yo creo que se trata de eso, como de que si uno quiere dispararse hacia arriba, cerrar estos clientes corporativos, que es de lo que estamos hablando hoy, uno tiene que envolver su creatividad en ese conocimiento, en esa expertise de negocios. Tiene que haber habilidades de negocios. Lo que decía Santi, si tú siempre trabajas con áreas de marketing, pues empieza a aprender de marketing. No sé, métete a cursos. En YouTube está todo el conocimiento de marketing. Léete los libros. Con eso, cuando hables con la persona, el líder de marketing, tú puedes hablar uno a uno en el mismo estatus de negocio y puedes ayudarlo a pensar, a dirigir la estrategia, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hablamos. Entonces, no importa si tú después lo único que vas a ejecutar son videos, ¿cierto? Cool, pero si están envueltos en todo lo que acabamos de hablar, esos videos van a tener 70 veces más valor que ser el que entrega piezas de video y ya, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, ya lo saben, cómo navegar la compra corporativa, cómo navegar los corporativos. Acuérdense, hay un mandato de junta directiva, hay una burocracia inevitable que hay que saber pilotear. Definitivamente eso es inevitable. Hay que hacer alpinismo corporativo. No siempre le hablamos al presidente de los presidentes, sino que a veces arrancamos por coordinador y arrancamos de ahí para arriba. La psicología del comprador clave. Siempre hay miedo al fracaso, a perder la reputación, porque el juego corporativo es un juego reputacional. Casi siempre, es muy poquitos los casos donde no. Hay una búsqueda de certeza y para dar certeza hay que tener prueba social específica, testimonios, casos de éxito específicos de la industria, hay que hablar el lenguaje de nuestro cliente, hay que tener sistemas predecibles donde ellos sepan qué es lo que sigue y generar expectativas claras. Definitivamente en el corporativo la gente quiere trabajar con el mejor, quiere trabajar con el top. Generalmente no están buscando precio, y si están buscando precio, eventualmente es reemplazable y ese no es el negocio que quieres. El precio da una señal. El precio bajito da señal de barato, da señal de incertidumbre, da señal de riesgos de ejecución. Y finalmente, sé un consultor, sé mesa de trabajo de tus clientes. Les vamos a dejar en la descripción del episodio varios links útiles. Tenemos una guía de cómo evitar que te ghosten. Es una guía... Incluso los clientes corporativos. Incluso los clientes corporativos. Entonces, si la quieres descargar es 100% gratis. Está el newsletter, que además está a punto de pasar los 10,000 creativos. Entonces, únete a 10,000 creativos que todos los martes se inspiran con herramientas para vender más. Y si quieres que te ayudemos a poner todo esto en práctica en tu negocio con paso a paso, tácticas, sistemas, también está el link para aplicar a trabajar con nosotros. Trabajamos con nosotros y entres a nuestro programa donde hemos ayudado ya a más de 100 creativos a estabilizar y a escalar sus ventas. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente.